10, ahora que se copiaron todo, me dijeron. ¿Sí? Hola, Yara. Hola. Hola, la felicito, se sacó un 10, usted me llegó Hola. Hola Martina, usted también me llegó la Gracias. notificación de la UTN, me dijeron si eran alumnas mías, le dije que sí, que por supuesto. Viste que el 6 era como para empezar nomás, pues no podía de una entrar. Eso se llama humildad, Martina, ¿viste? Cuando uno es humilde tiene que arrancar suave. Sí, ya sé, se estaban copiando las dos, me llegó también, a ver, porque me pidieron antecedentes, Pero, me dije, estas mira, dos el chicas, lunes pasado también. El hacha es un chumbo, no. ¿vos también, qué, se copiaron de verdad? No, lo sí, vamos ellas se haciendo y copiaron. vamos comparando. Ah, claro. Claro. Copiarse de una manera más sutil. ¿Y el ejercicio que yo les hice también estaba bien o no? Yo lo hice diferente porque no terminé de entender y me dio tipo... Te dio igual. Bueno, Fiorella, vos lo habías hecho diferente, también estaba bien igual. Del 30, ese de la diagonal. ¿Al que te pasé? Sí. Así que Sí, estaba. pasa que yo lo entendí como lo hice y lo dejé así, pero nos dio lo mismo. Sí, por eso está perfecto. Menos, a ver, yo lo busqué más matemático, vos lo hiciste más directo y está perfecto igual. Claro. Así que muy bien. Eso es importante, entender la consigna, como sea, pero llegar a un resultado. Bueno, empecemos a ver estudio de funciones y vamos a hacer un repaso breve y vamos a ir introduciendo contenidos y conceptos y fórmulas y símbolos y cosas raras que nos van a dar un poquito más de trabajo, pero la idea es que empecemos a familiarizarnos con estas cosas tan interesantes. Cuando nosotros hablamos de función, hablamos de que es una relación que existe entre dos variables, donde a cada una de la primera variable, o sea, la variable independiente, feliz día a los hinchas independientes, que hoy es el día independiente, no sé si hay alguno acá, la variable independiente se llama X, la variable independiente se llama Y, y la relación que existe entre ellas dos, que la vamos a llamar como f de X, se llama función. Esa función, la notación con la cual nosotros vamos a trabajar, es este rectangulito que aparece acá, y es importante que ustedes lo identifiquen como algo ya que lo conocen, porque va a aparecer por todos lados. ¿Tá? Esa f de x igual y es la forma de que nosotros escribimos una función, donde lo que aparece debajo de la x es la variable independiente y el resultado es la variable dependiente. Y aparecen dos palabras muy importantes en la definición de función que nosotros por ahí en la secundaria no le damos mucha necesidad de decir, uy, vamos a prestarle atención, y que tienen que ver con esto que yo les voy a recuadrar ahora, que van a ver ustedes, que nosotros pasamos, mientras haya una X y una Y, nos parece que ya hay función y se terminó la cuestión. Acá hay dos cosas importantes. Vamos a tener una función siempre y cuando para cada valor de la primera variable le corresponde un único valor de la segunda. O sea, como haber relaciones entre dos variables, puede haber un montón de cuestiones, pero para que sea función, para cada x tiene que haber una sola y. ¿Bien? No puede haber elementos que sean variables independientes y que queden afuera, ¿está? Y como tampoco puede haber que haya variables, todas las variables x estén cubiertas por más de un elemento de y. Eso van a ver que ahora, cuando hacemos la definición un poquito más interesante, ustedes lo van a entender un poquito mejor. O sea, si yo tengo que definir entre nosotros hasta el día de hoy qué es una función, es una relación entre dos variables, donde para cada variable independiente, cada variable, o sea, no queda nadie afuera, le corresponde una única variable y. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo, soy muy creativo por eso. Si yo en una ciudad estoy trabajando con el servicio de luz eléctrica, todas las familias o todas las casas tienen que tener acceso, ¿está bien? Y cada una de ellas paga una sola boleta de luz, de acuerdo a lo que consume. Eso es una función matemática. En la vida real no sé si existe, no sé si todos tienen luz y no sé si no se cuelgan todos de un cable como hacía la otra vez Hacha, que se colgaba de ahí del vecino y por eso tenía luz y todo gratis. Así que la cuestión es, definición muy simple, esto. Ahora con esto, nosotros no vamos a ningún lado porque la definición que a nosotros nos interesa es lo que viene ahora.
Esto es matemática de secundaria que tenemos que entenderlo, obviamente. Bien, pero lo que para nosotros es importante es eso que aparece ahí debajo. Eso que aparece ahí debajo es la definición de funciones en símbolos matemáticas y que se pone un poquito más interesante porque primero que aparecen un montón de símbolos, aquellos que están haciendo el ingreso a la UTN se deben sentir felices cuando ven todas estas cosas porque dicen, wow, mira, la E, la pertenece, el tal que, los dos puntitos, este otro triangulito de lógica que significa conjunción, todas esas cosas que ustedes vieron en lógica y todos esos símbolos extraños, cuando los empezás a ver más familiares, decís, mirá, estoy viendo algo de lo que me acuerdo. Yo, por ejemplo, le pediría al escano chico, masculino, que me lo lea, lo que yo le voy a subrayar, que me diga qué es lo que dice, así él colabora con todo su aprendizaje. Y esta lectura la van a hacer entre el escano y Marín. Empezá, Marín. Yo te digo. Hacelo callar al escano viejo ahí, que se calle la boca, decirle. A los gritos, le están en otra punta de la calle y se escucha. Que se baje el caballo, decirle. Bueno, a ver, Marín, ya que se ofreció primero. ¿Qué dice ahí eso que está recuadrado de verde? F, dos puntitos, A, flecha B, es función, flecha que va y viene. Se fue Marín. Pero yo no saqué 10. Por ahí yo con 93 no entiendo tanto de la sacaron 10. Sí, las que se sacaron 10, yo quiero escucharlas. Porque mirá, yo hasta la F te entiendo, los dos puntitos ya no me acuerdo qué era. Para todo no. No era equivalente. Ah, no, para todo la vuelta. Pero hasta la F, y la F no es nada. No leíste nada. Ahí dice, la función se Bueno, llama F. La de abajo puede ser. Bueno, vamos a la... Te La espero. abajo la entiendo mejor. Entonces acá dice que la función F, que verifica que va desde el conjunto A al conjunto B. Eso es importantísimo porque dice que va desde A hasta B, me está diciendo que el conjunto A es el conjunto de las variables independientes, que para nosotros va a ser después el famoso eje X, que vamos a tener que dibujar. ¿Está? Esa A me dice que es X, esa B me dice que sí, ¿está bien? Y me dice que es función, esta condición, sí, solo sí. La flechita que va y viene es cuando cumple, se llama doble implicación en lógica, que ustedes lo tienen que haber visto, y se cumple solamente si viene lo siguiente. En esta parte que está acá abajo, el otro que voy a recuadrar de color rojo, ole, esta flechita que está acá, ahí, sí, ahí me entró el temblor. Vamos a borrarlo porque no era eso lo que yo quería poner. Vamos a buscar ahora sí. Ese recuadro dice que para todo X que pertenece al conjunto A, y acá voy a empezar a dibujar. Y por favor, los dibujos, como siempre, son mano alzada, entonces ahí está. Este sería el conjunto A. Para toda X que aparezca en este conjunto, vamos a suponer X1, X2, eso dice ahí. Existe un I que pertenece a un conjunto B. O sea que va a haber un conjunto del otro lado que se va a llamar B, de tal manera que para cada X existe un I. Con lo cual, si yo quiero a esto hacerlo un poquito con flechitas, estoy diciendo que para cada X, ¿está bien? Existe un I. No me importa lo que le pase, a mí no me preocupa lo que le pase al conjunto I. Me preocupa lo que le pase al conjunto A. Entonces, ¿qué tiene que pasar en esta condición que se llama existencia? Tiene que pasar que si hay 30 valores de X, estos 30 valores tienen que tener algo que ver con la Y. Por eso se llama existencia. ¿Y con qué tiene que ver acá arriba? Con que dije hoy cada valor. Entonces, leo de vuelta el primer recuadro. Para todo X que pertenece al conjunto A, existe un I que pertenece al conjunto B. Tal que f de X, o sea, la función de cada X, va a ser I. Y esa es la definición de la relación que existe. En el otro cuadrito que aparece ahí debajo, la definición matemática dice que, en símbolos siempre, ¿no?
eso que está ahí abajo dice que para todo X que pertenece al conjunto A, para todo Y o Z que pertenece al conjunto B, se cumple que f de X es igual a Y. Y f de Y, perdón, de X es igual a Z, entonces Y es igual a Z. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Si yo esto lo llevo a lo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente. Si para todo X, vamos a suponer que yo tomo SX1 del primer conjunto, que pertenece al conjunto A. Ahí estoy en esto. Resulta que en este otro conjunto hay una Y y hay una Z. ¿Está bien? Que vendrían a ser las imágenes, que pertenecen al conjunto B. F de X es igual a Y. Eso quiere decir que esta X está relacionado con la Y. Y resulta que f de X también está relacionado con una Z. ¿Qué tiene que decir esto o cuándo puede pasar esto para que sea función? Solamente si la Y es igual a la Z. ¿Se entiende más o menos en símbolos? ¿Sí? Entonces, si yo voy a un ejercicio y digo, bueno, muy bien, a ver, ¿cómo yo sé si un ejercicio en un gráfico es una función? Por ejemplo, yo a ustedes les digo, cada vez que nosotros hablemos de gráfico vamos a hablar de un sistema de ejes cartesianos X, Y. Y en ese sistema cartesiano de X, Y vamos a dibujar una función cualquiera que, por ejemplo, tiene ese dibujo. ¿Cómo sé yo si es una función? Lo que vamos a hacer es trazar líneas paralelas al eje de las Y y lo tiene que tocar en un solo punto. ¿Está bien? Entonces yo de esa manera me aseguro que estoy en presencia de una función. ¿Por qué? Porque cada vez que yo tracé, fíjense lo que pasa acá. Para esta X que está acá, le toca esa Y que está ahí. Para esta X le toca esta Y que está acá. Para esta X, y ahí estoy demostrando la definición. Para cualquier X por la cual yo trace una recta paralela al eje Y, si la toca en un solo punto, eso es el gráfico de una función. Por el contrario, si yo me encuentro con un gráfico donde, por ejemplo, el dibujo de la función es así, fíjense que si yo tomo una recta y empiezo a trazar líneas paralelas al eje Y, ¿qué pasa? La está cortando, sí, pero en dos lugares. ¿Y eso qué me está diciendo? Que esto no puede pasar porque para X, para esta sola X, o va para allá arriba o va para acá abajo. Entonces eso no es función. Estamos más o menos. Nosotros hasta ahora en la secundaria solamente hemos visto cómo graficamos. No le hemos prestado atención si es función, si no es función, y menos aún a estos símbolos. Entonces, matemáticamente, si queremos ser un poquito más precisos en la definición de una función, en palabras podemos decir que una función es una relación entre dos conjuntos donde se cumple existencia y unicidad. ¿Qué quiere decir existencia? Que cada elemento del primer conjunto tiene imagen. ¿Qué quiere decir unicidad? Que solamente tiene una imagen. Esa es la definición de funciones con un poquito más de precisión quizás que la que habíamos puesto ya al principio. Cuando hablamos de funciones, ¿hasta ahí vamos bien, chicos? Nos podemos encontrar con funciones escritas de diferentes maneras. Por ejemplo, estas cuatro que yo les puse acá. Una función puede estar escrita como diagrama de Venn, que son conjuntitos que por lo general tienen que ver con la parte teórica, con tablas, que esto lo hacían por allá en los primeros años de que empezaron a graficar funciones, donde le daban valores a la X y encontraban valores de la Y, con fórmulas, donde esto, yo le voy a hacer una X acá, es clave. ¿Por qué es clave? Porque de acuerdo a la fórmula que nos den, la fórmula nos va a indicar un gráfico. Entonces nosotros tenemos que tener muy en claro cómo es la fórmula y cómo es el gráfico que le corresponde. Estos dos son las cuestiones claves que ustedes tienen que entender. ¿Está? Reconocer la fórmula, porque eso me asegura que sé hacer el gráfico que le toca. Esta parte que está del diagrama de Venn es un poco más teórica quizás, y la parte donde aparecen las tablas es un poco más de ejercitación práctica. No tiene mucha aplicación, pero sí es el inicio de cómo empezar a demostrar funciones y a trabajar con funciones.
Muy bien. Un ejemplo que a veces se da y a veces no se da de una función es la cantidad de horas que ustedes estudian con el resultado que se sacan en un examen, por ejemplo. Digo, ¿por qué a veces se da? Porque en matemática es ideal la relación. O sea, yo por ahí estudié un montón y me preguntaron justo lo que no sabía, viste que siempre te pasa, no se cumplió la función. O sea, se cumplió porque para tantas horas me saqué un 1, ¿y qué era? Para tantas horas me tenía que haber sacado un 9. Bueno, todo lo que está relacionado con lo que pasa entre dos variables puede llegar a ser función siempre y cuando cumpla existencia y unicidad. Tema que se aplica en todo lo que se les ocurra, en física, química, todo. Entonces, dijimos que lo importante eran las fórmulas y los gráficos. Entonces, de acuerdo a la fórmula que nos den, y acá van a empezar a ver cosas conocidas, a ver. Funciones polinómicas. Este es un repaso, ¿no? Función polinómica de grado 1. Función lineal, ecuación de la recta, gráfico, una línea recta. No vamos a trabajar de a una, vamos a ir a complicar un poquito más después. Función de segundo grado, función cuadrática. ¿Sí? Nombre de la función cuadrática y gráfico, una parábola. Puede mirar hacia arriba, puede mirar hacia abajo. Muy bien. Hasta acá todo el mundo tiene que haber visto esto en la secundaria. Si alguien dice que no, me voy del móvil en este instante. Hasta acá nadie puede decir, no, eso señor usted no nos explicó. Bueno, sí lo pueden decir, pero no pueden decir que no lo hayan visto. Seguimos con las polinómicas y viene la de grado 3. Acá ya no sé, no juego mucho. Donde, fíjense que aparece la x elevada al cubo, o sea que si nosotros miramos la forma de reconocer una función y de reconocer su nombre es muy simple. ¿Cómo sabemos qué función es? Miren, por ejemplo, vamos a volver atrás. ¿Por qué se llama de grado 1? Y porque la x está elevado al exponente 1. ¿Por qué se llama de grado 2? Porque la x está elevado al exponente 2. ¿Vieron que somos recreativos los matemáticos para ponerles nombres? Tenemos una originalidad. ¿Por qué se llama de grado 3 o cúbica? Porque está elevada al cubo. Entonces, así, cuando nosotros miramos lo que le pasa a la x en las polinómicas, el grado me indica qué gráfico voy a obtener. Después empiezan a aparecer funciones un poquito más complicadas como valor absoluto, donde ¿qué es lo que le pasa a la x? La x se mete adentro de las barritas de valor absoluto. Esta es una función que en la secundaria no le damos ni bola, hablando entre nosotros, y en la facultad les encanta tomarles esta función porque tiene muchísimas propiedades. Bueno, con esta vamos a trabajar un poco, ¿está? Cosa de que no se sientan tan perdidos. Después de valor absoluto, a medida que vamos aumentando los nombres, van apareciendo nombres más lindos y gráficos más interesantes. Función racional, esta la tendríamos que haber visto el año pasado, o sea, perdón, la vimos el año pasado, donde empiezan a aparecer funciones discontinuas, se llama. Y aparecen esos nombres como asíntotas y todo eso. ¿Se acuerdan de esos nombres? Sí, muy bien. El gráfico de esta función racional se llama hipérbola. Después tenemos la función irracional, porque la x, fíjense, ¿qué le pasó a la x en la función racional? Se metió en un denominador, por eso se llama función racional. ¿Qué le pasó a la x en la irracional? Se metió debajo de una raíz, por eso se llama irracional. ¿Está? O sea, cuando ustedes localicen lo que le pasa a la x, no van a tener problema en reconocer el nombre de la función ni la fórmula. Tienen que recordar la foto de el nombre con la gráfica que le toca. Seguimos, racional y irracional. Estas dos son muy interesantes, exponencial y logarítmica. Acá la exponencial, la x se metió en el exponente, en la logarítmica se metió adentro de un logaritmo. ¿Está? Y los gráficos respectivos son, la exponencial es la famosa curva del coronavirus, ¿sí? Que nunca se achata y crece, ¿sí? A pesar de que somos los hombres, el país de la, ¿cómo se llama?, de la cuarentena, sigue creciendo esto, ¿está bien? La función logarítmica, que vendría a ser lo contrario a la exponencial, donde nosotros tendríamos que lograr que el crecimiento de la función coronavirus tenga esto, entonces se mantiene creciendo hasta un determinado lugar y después no crece más. ¿Está bien? ¿Qué dice el hacha? La que estábamos dando al principio de año, la exponencial, sí señor, este dibujito. Muy bien. Logarítmica hicimos unos pares de ejercicios, me acuerdo también. Sí, unos pares de ejercicios. ¿Se acuerdan que esos dos temas se dan en quinto año? Pero había un desfasaje de conocimientos de ustedes, tuvimos que retomar ese bypass y lo volvimos a dar de vuelta.
no lo dimos con la profundidad que lo tenemos que haber dado, pero bueno, al menos lo conocimos. Este año menos profundidad todavía. Entonces, exponencial y logarítmica, después vienen las trigonométricas, que acá es donde se dedica sexto año a esto. Estos son los gráficos que vamos a dar en sexto ahora, la semana que viene, cuando arranquemos. ¿Está? Fíjense qué lindo que quedan. Y así aparecen todas las funciones. Y después, una vez que sabemos todas esas funciones, aparecen las mezclas de funciones. Pero antes de mezclar la que se llama composición de funciones, cada función de esas tiene características que tenemos que saber distinguir. Una característica fundamental es el dominio y el codominio. ¿Está? ¿Qué es el dominio? Son todos los valores que toma la variable x, o sea, la variable que estaba en nuestro primer conjunto, de tal manera que exista la función. Se simboliza de esta forma, puede ser numérico o no, finito o infinito. ¿Qué quiere decir esto? Numérico no, porque por ejemplo, si yo estoy hablando, qué sé yo, de colores, puedo llegar a hacer una función con que en el eje X haya, por decirle, cuántos hermanos tengo, cuántos somos en la familia, y estoy trabajando con características por ahí que no son numéricas. Y finito o infinito tiene que ver con que yo pueda trabajar con un conjunto o un dominio que sé dónde comienza y dónde termina, o bien con trabajar desde el 0 al más infinito, por ejemplo. Y el codominio son todos los posibles valores que toma la imagen, que toma la función. O sea, cuando yo hablo de dominio, de lo que estoy hablando es de lo que le pasa al eje X, que sería la variable independiente. Cuando hablo de codominio, estoy viendo todas las posibilidades que toma mi función en el eje Y. ¿Está? Pero que tome todos los valores de Y no significa que el codominio va a ser lo mismo que algo que aparece ahora que se llama la imagen. ¿Está claro? Es decir, hay una diferencia entre lo que es el codominio y la imagen. A la imagen algunos la llaman rango o recorrido de algún libro, por si se ponen a leer en estos días. ¿Está? Lo importante es que sepamos que cada vez que hablemos de dominio, estamos trabajando con la variable independiente que hace posible que exista la variable Y. Esa variable Y, ¿cuál es la diferencia entre codominio e imagen? El codominio van a ser todos los valores del eje Y. La imagen son una parte de ese codominio, ¿está? Que es la que tiene sentido en este momento. Por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros, que se llama matemática no obligatoria, ¿está? El dominio sería la matemática, el codominio sería ofrecido a todos los alumnos de sexto, y la imagen sería solamente los que yo estoy viendo acá. ¿Está? El codominio es mayor que la imagen, por eso se dice que la imagen es un subconjunto. Ustedes son una parte de todos la población de sexto año. Entonces, la imagen va a ser aquellos que nosotros veamos en el gráfico. ¿Está claro? Muy bien. Clave, entender el dominio de una función. ¿Cuáles son las funciones que tienen problemas con el dominio? Eso se los voy a anotar acá. Las funciones que tienen problemas con el dominio, y esto acuérdenselo, son las que les van a tomar después, sobre todo en análisis 1. Son la función racional. Vamos a escribirlo bien, che, porque la verdad que queda feo, sí. Las funciones son la función racional, la función irracional y la función logarítmica. Esas tres funciones son las que les van a dar dolores de cabeza para sacar el dominio, ¿está? Y a veces, algunas funciones que aparecen que se llaman por partes. Entonces, si a mí me dan una función, lo que les decía hoy, cuando yo logro entender cuál es la fórmula importante y ver cuál es su dibujo, por ejemplo, a mí me dan una irracional, yo sé que voy a tener que estar muy atento para ver cómo saco el dominio. Cuando hablo de codominio o de imagen, las funciones complicadas vuelven a ser, y acá aparece una muy conocida, que ustedes, mucha bolilla nunca le dimos. La cuadrática es una que tiene problemas con la imagen, la racional, después vamos a ver, la irracional nuevamente, y la exponencial. Estas son las funciones básicas que tienen problemas con el dominio y con la imagen. ¿Estamos? Entonces, función racional, irracional, logarítmica, cuidado cuando nos toque dibujar, porque antes tenemos que entender el concepto de dominio, que lo vamos a tratar de entender hoy. Muy bien. Dos primeras características de las funciones: saber calcular el dominio,
saber calcular la imagen, y dentro de la imagen, saber calcular el codominio, perdón, y dentro de ese codominio saber calcular su imagen. ¿Vamos bien hasta acá? Seguimos. ¿Qué viene después de esto? 2 puntos vamos estudiando de funciones. Después de esto viene un ejercicio resuelto, como siempre, para poder tener onda. ¿Cuál sería el dominio, el codominio y la imagen de esta función? Cuando yo hablo de codominio, lo puedo sacar y calcular a todos estos datos a partir de un gráfico. Por ejemplo, si yo me paro en el eje de las X y empiezo a hacer lo que les decía hoy, a trazar líneas verticales por cualquier lugar. ¿Está bien? Derechitas, ¿no? El Parkinson. Bien derechitas todas. ¿Qué pasa? Siempre las rectas por donde yo trace van a cortar a la gráfica. Entonces, ¿con eso qué estoy diciendo? Que el dominio de esta función van a ser todos los reales. ¿Cuál va a ser el codominio? Y mi función no presenta ningún problema a la imagen. Esto sigue para abajo, sigue para arriba. El codominio van a ser los reales. ¿Está bien? ¿Cuál va a ser la imagen? Y la imagen coincide en este caso con el codominio. También van a ser los reales. Obviamente, un ejercicio como ese que corresponde a una gráfica de una función cúbica no es la que les van a tomar porque ahí es donde no hay mucho por ver. Pero vamos a suponer que a nosotros nos toman o nos preguntan una función cuadrática y nos dicen cuál es el dominio, cuál es la imagen y cuál es el codominio. Si yo miro esta gráfica que está acá y trazo ejes paralelos, líneas paralelas, me voy a dar cuenta otra vez que el dominio de la función no va a cambiar y el dominio de la función con la cual yo estoy trabajando son los reales. Después van a ver uno, porque sí que son todos los reales, es facilísimo. No, tranquilos. El codominio también son los reales. Pero cuando hablo de la imagen, si ustedes observan y miro el eje Y, mi gráfico tiene desde 0 del eje Y para arriba tiene sentido. Desde 0 para abajo no hay gráfica. Entonces, ¿cómo escribo la imagen? La imagen la escribo como, o así, miren, o pongo reales positivos, o pongo el intervalo que va desde 0 con un corchete hasta el infinito. ¿Y qué estoy diciendo ahí? Que mi imagen, o sea, donde está mi dibujo, va a ser desde el 0 todos los valores que estén para allá arriba. Y ahí, por ejemplo, estamos viendo un gráfico de una función donde no coincide el codominio con la imagen. Pero sí podemos asegurar que la imagen está dentro o es un subconjunto del codominio. Casi siempre se les va a pedir dominio y la imagen. El codominio por lo general no se pide, yo solamente lo pongo para que vean que hay una diferencia entre los dos. ¿Vamos bien hasta acá? Si sigo, van a ver 2 cuestiones más, de 2 dibujitos más, una función racional, y acá, si ustedes miran con detenimiento y a mí se me ocurre trazar una recta, justo por este lugar, yo a la gráfica no la corto. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí va a haber un problema con el dominio. El dominio van a ser todos los reales menos el 4. ¿Por qué? Porque el 4 no pertenece al dominio de la función, porque para él no tiene sentido la función, no la toca nunca la gráfica. ¿Bien? Bueno, escuchen, queda un minuto, paro acá y continuamos, nos conectamos unos 10, 15 minutitos más, ¿les parece? Perfecto. Allá voy.